pensé coger nada más que como 3 minutitos para presentarme, ¿verdad? Porque la mayoría de ustedes no me conocen. Mi nombre es Alfonso Civile, tengo 55 años. Me acompaña mi amada esposa Socorro, Soki, ¿verdad? Que está allá atrás, Soki. Tengo 3 hijos, 2 nietos maravillosos. No sabía que los nietos eran tan agradables. Un amigo me dijo, si yo hubiese sabido que los nietos eran así, los hubiese tenido primero que los hijos. Y yo no sabía lo que él quería decir hasta que estuve los míos. Y yo soy de aquí, de Caimito, nacido y criado aquí, en la carretera 842, en el kilómetro 6.6, exactamente en el kilómetro 6.6, usted vira a la izquierda y entrando por ahí por una bambúa, ahí vivo yo. Nací en esa casa, en la misma casa que nací, todavía vivo. Mis padres me la vendieron cuando estaba yo en oportunidad de comprarla. Así que soy de aquí. Esta noche, y si alguien tiene alguna otra pregunta, pues después me puede preguntar en confianza. Sí, algo le voy a decir. Dios me quiere aquí. No sé por qué, pero no necesariamente, no sé, conozco su plan, pero yo estuve visitando varias iglesias y estuve ayudando a unos hermanos a conseguir iglesias, y después que todos se ubicaron, yo seguí visitando. Y dije, Señor, le hemos ubicado a casi todo el mundo, pero ¿y yo? O sea, ¿dónde voy yo? Y allá atrás, cerquita donde está mi esposa sentada, yo estaba un martes por la noche, día de culto, orando de rodillas en el asiento. Y dije, Señor, yo sé que uno tiene que ser parte de un grupo local e integrarse, ¿verdad? Y le dije, ya llevo un año en otros sitios, ¿verdad? Sirviendo y haciendo. Uno nunca deja de servir al Señor, pero entiendo ya que debo conseguir una casa donde congregarme. Así que si tú quieres hacer algo, si tú quieres mandar a una persona que me ponga mano, que ore, alguien que yo no conozca, y todavía yo no había terminado la oración, y se levantó un hermano que estaba por allá atrás, vino y me puso mano, empezó a orar por mí, a decirme, el Señor te quiere aquí, el Señor te va a respaldar, X, Y, Z, chihichija. Y al final del culto fui a darle las gracias, ¿verdad?, por haberse dejado usar. Yo no lo conocía. Él me dice, yo estaba allá atrás sentado y fue como si me hubiese bajado un choque eléctrico, una corriente eléctrica, que tenía que ir a orar por ti. Así que no conozco, ¿verdad?, los propósitos de Dios, pero sí sé que Él me confirmó que debía quedarme aquí, así que me siento hasta ahora bien cómodo y espero poder servirles en la medida que el Señor lo permita. Ok, pues como dice, ¿verdad?, la introducción, hoy vamos a hablar de la persona y la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Antes de hablar de eso, quiero decirles que teológicamente hablando, la persona del Espíritu Santo es de la menos información que hay y de las menos cosas que están escritas. Del Dios Padre y del Dios Hijo, lo que se conoce como cristología, ¿verdad? Hay mucho escrito, pero lo que se conoce como la neumatología, que es el estudio de la tercera persona, pues hay menos escrito que de los demás. Así que todavía es algo que está en mucho desarrollo. Pero con hambre de conocer más y con humildad nos acercamos esta noche a las Escrituras. Y empezamos por aquí. Dice, nos acercamos a este estudio haciendo eco de las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 15 a 16a. Y dice así, y tener entendidos que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Noten que está subrayado eso, ¿verdad? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y a la misma vez, reconociendo que Dios fue tan bondadoso que nos dejó instrucciones claras para que no anduviésemos perdidos ni adivinando lo que no nos corresponde saber. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De algo sí podemos estar completamente seguros. Dios nos llamó a obedecerle, y esto se refleja a través de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Primera de Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En el Nuevo Testamento leemos en el Hebreos 5:8 que dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que Jesús, el 100% hombre, ¿verdad?, aprendió la obediencia, se sujetó al Padre. Cuando era niño se sujetó a José y a María. Y Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No lo subrayé, pero pueden poner ahí claramente que dice: a los que ha dado Dios, a los que le obedecen. Así que, aunque haya cosas que no entendemos, las podemos poner dentro de esas cosas que Dios dice que a lo mejor no son para nosotros para entender, ¿ves? O que son para entender más tarde. Yo los primeros 3 o 4 años que me convertí, por cierto, los primeros años míos fueron en la Iglesia de Cristo de Caparra, allí donde da clase la esposa del hermano Charles, de Miriam. Allí donde ella da clase, como ustedes los conocen a ellos, pues allí fueron mis primeros casi 14 años, en esa misma escuela, en esa misma iglesia. Pues los primeros 4 o 5 años que yo me convertí y estuve allí asistiendo, yo tenía muchas preguntas, no me callaba, yo creo que rayaba en la imprudencia, pero el pastor tenía mucha misericordia, ¿verdad?, y mucha paciencia conmigo. Y en una yo siento que el Espíritu me dice: ¿por qué no te callas un ratito y te sientas y escuchas? Porque yo quería saber demasiado muy rápido. Y entonces me tuvo como 1 año y pico sentado sin hacer preguntas. Y entonces, en su tiempo, en su momento, todas las preguntas que yo tenía en ese momento, él las fue contestando a través de los años. ¿Sí? Así que hay algunas cosas que siempre van a ser misteriosas, hay otras que Dios nos va a ir revelando a medida que su tiempo lo determine, cuando Él sepa que estamos listos para ella, ¿verdad? Como soy bastante nuevo aquí y no conozco, ¿verdad?, el grueso de la congregación, pensé que, aunque el tema es el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pensé que era bueno invertir unos minutitos en un breve trasfondo histórico. Así que vamos a hacer un poquito de trasfondo histórico, pero mientras tanto vamos a leer primero del libro de los Hechos. No copié el texto completo porque es bien largo para que no cogiera mucho espacio. Vamos a hablar de Hechos 1, 4 al 8 y después Hechos 2, del 1 al 13 y del 14 al 21. Algo bien importante que no dije al principio, me perdonen que se me pasó. Si hay alguien que mientras esté diciendo algo tiene alguna pregunta, esto me paran, alzan la mano y con mucho gusto hacemos la pregunta. ¿Ves? No quiero complicar, quiero explicar. Así que si de momento ustedes ven que yo complico, usted me dice: párate, no complique, sino explica. Y trataré de hacer lo mejor posible. Dice así en Hechos 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego en el 7 dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad,
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Brincamos a Hechos 2, ahí cerquita, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ascendiendo sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ese evento cambió al mundo, porque ese evento fundó la iglesia y se cumplió la promesa que el Padre había hecho desde el principio, y lo vamos a ver ahora. Y ese evento es el que nos tiene aquí hoy, porque por ese evento y la dirección del Espíritu es que nosotros somos constituidos iglesia, ¿verdad? Somos parte del cuerpo de Cristo y estamos aquí hoy. De hecho, la iglesia de hoy todavía sigue el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos no ha terminado. Vamos al versículo 14, ahí mismo en el capítulo 2, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro le da una confirmación a las personas que estaban presentes de qué era lo que había sucedido, qué era lo que ellos habían presenciado o atestiguado. Y ahí cita a Joel 2:28, que es uno de los profetas menores, y habla la palabra, ¿verdad? Entonces, en eso que ustedes están viendo aquí detrás, ves que dice en breve trasfondo histórico. Vemos que en el 4a dice la promesa del Padre, fue lo que leímos de Joel 2:28, ¿verdad? 4b, la cual oíste de mí. Vamos a Lucas 24:49 un momentito, porque Jesús, ¿verdad? Fue eso lo que dijo, dice en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Noten, él dijo la promesa de mi Padre, no fue la promesa de él, sino la del Padre. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así que vemos ahí en 4a y 4b cómo una parte va al Viejo Testamento, pero una va al Nuevo Testamento también, que fue ratificada personalmente por Jesús. Y después en el 5a y el 5b, donde dice Juan bautizó en agua,
mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, se refiere a Mateo 3:11. Podemos ir a Mateo 3:11 también y confirmar eso. Cuando Mateo, que era el precursor, ¿verdad?, preparando el camino para el Maestro, estaba predicando en el desierto, dijo: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que lo vemos ahí, que se está cumpliendo la Escritura en el mismo orden que fue hecho. En lo que ustedes tienen ahí al frente, la última dice Hechos 2, 1 al 13 y 2 al 14 al 21, que fue lo que acabamos de leer. Ahora tal vez vamos a ver esa escritura en esta gráfica. A mí me gusta mucho la gráfica porque una foto, ¿verdad?, habla más que 1000 palabras. Ahí dice acontecimientos de la historia. Esto es una foto tomada de un libro del doctor Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins. Como ustedes saben, ellos son las personas que escribieron la serie Los Dejados Atrás, ¿verdad?, Left Behind en inglés. Pero también son pastores y doctores, y esto es un libro que yo leí de ellos, y esta foto pues habla muchísimo. Entonces habla de los 4 acontecimientos fundamentales de la historia, y esto lo traigo para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta ubicarme en tiempo y espacio. Y vemos que lo primero que se da es la creación, ¿verdad? Y ven ahí debajo de la creación que habla de las eras pasadas. Y ven también ahí que dice la palabra diluvio. ¿Se ve claro desde donde ustedes están? ¿Sí? Ok. Allá atrás no se ve muy claro. Ok. Hay espacio acá al frente. Si no se ve muy claro de allá atrás, los invito a venirse al frente. Anyway. El diluvio fue el primer evento donde hubo un juicio de Dios sobre la tierra, y no vamos a entrar en eso porque ustedes lo conocen, ¿verdad? No vamos a entrar en mucho detalle. Pero noten que del diluvio a la primera venida de Cristo hay un tiempo. Y sabemos que hay un tiempo ahí donde fue que se forma el pueblo judío, donde Dios hace la promesa a Abraham, ¿verdad?, que le iba a dar un pueblo y de ahí iba a nacer eventualmente el Mesías, que es judío. Es importante entender esta gráfica. ¿Por qué? Porque desde la creación hasta que vino el diluvio, Dios se revela únicamente a través de la naturaleza. ¿Ve? Vamos un momentito a Romanos 1. Eso no lo puse ahí, pero se lo voy a leer para que lo vean. Una escritura bien importante. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ve? ¿Quién hizo las palmas? ¿Quién hizo las flores? ¿Quién hizo la fauna? ¿Verdad? Pues de alguna manera en la conciencia del ser humano Dios puso, y eso es lo que se conoce como una revelación inicial parcial. ¿Ok? Entonces, del diluvio hasta la primera venida de Cristo es una revelación parcial, pero ya más avanzada. ¿Por qué? Porque Él establece un pueblo, da estatutos y leyes y empieza a revelarse a través de diferentes milagros en ese pueblo. Así que hay una revelación, la segunda revelación parcial. Pero entonces cuando viene Cristo, Cristo es la revelación final. Ya no hay más revelaciones después de Cristo. ¿Ve? Entonces, ¿qué comienza? Ven ahí la era de la iglesia, que es donde nosotros estamos ahora. Y después de nosotros no hay más revelación. Lo que viene es el rapto y el juicio de Dios y la nueva Jerusalén
eventualmente. Pero nosotros estamos en la última parte, en la era de la iglesia. Después de nosotros no hay más nada, porque la revelación ya fue completada en Cristo. Y es algo bien importante. Vayan un momentito conmigo a Hechos capítulo 17, que es un versículo que la primera vez que lo vi realmente el Señor me iluminó, ¿verdad? Sabemos que no hay nueva revelación, lo que hay es iluminación. Eso lo vamos a ver aquí, que el Señor a veces nos deja ver algo. No puedo leer, ¿verdad? Porque no hay tiempo para eso, toda la historia, pero los invito a que lean desde el versículo 16 hasta el 31. Básicamente Pablo está en Atenas, le está predicando. Atenas era la ciudad donde más herejía, donde más idolatría, ellos hacían dioses a tutiplén. Y Pablo les presenta un argumento bien sólido, pero miren cómo cierra Pablo en el versículo 30 y 31. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, antes de Cristo cualquier ignorancia era permitida, porque no había la revelación completa. Pero después de Cristo no hay espacio para la ignorancia, no hay espacio para decir yo no sabía. Porque está diciendo, viene establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. Y noten que dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección es el motivo de la fe. ¿Ok? Así que estamos en esa era de la iglesia donde ya se ha dado la última revelación, no hay revelación posterior, y ahora lo que viene es el final. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nadie sabe. Pero si estudiamos la escatología y miramos las noticias, estamos cerca. El Señor dijo, cuando veáis estas señales, sabed que el día se acerca. Así que eso era para ubicarnos un poquito en términos de la gráfica, ¿verdad? Espero que les haya ayudado. Eso nos habla de que el Espíritu Santo como agente restaurador, desde que el hombre pecó, vemos que Dios inmediatamente establece un plan de redención en Génesis 3:15. No voy a leerlo, ustedes lo conocen. Mediante este plan, Dios prometió restaurar todas las cosas, y el Dios Trino operan y trabajan en conjunto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una buena analogía que encontré lo describe de esta forma: Dios es el Padre, es el ejecutivo, Dios Hijo es el arquitecto y Dios Espíritu Santo el contratista. Todos trabajando en conjunto, en equipo, en perfecta armonía a favor de la redención. Es lo que mi profesor llama la economía de la redención. Nosotros miraríamos y diríamos ejecutivo, arquitecto, contratista. Pues el contratista es el más pequeño, ¿verdad? El que se reporta a los otros. O a lo mejor podríamos caer en la equivocación, el error de que es el de menos importancia. Pero con Dios, el Dios Trino, no es así. Todos son iguales, de la misma esencia, de la misma sustancia. Pero lo que se conoce como la economía de la redención, ¿verdad?, es que le servimos a un Dios tan grande que Él se autolimitó en unas cosas cuando se metió en un cuerpo humano, ¿verdad? Por eso es que Jesús es tan grande, y Él limitó su deidad, ¿verdad? Porque se ubicó en tiempo y espacio en un cuerpo humano, pero eso no lo hace menos. Al igual el Espíritu Santo no lo hace menos. Dios escogió de esa forma revelarse a nosotros. ¿Por qué? No sabemos, pero la historia nos muestra, ¿verdad?, que esa es la forma que lo ha hecho. Dios el Padre, lo vimos en el principio, ¿verdad? Dios el Hijo cuando vino Cristo y estuvo en la tierra 33 años. Y entonces ahora en la era de la iglesia, Dios el Espíritu Santo. Que quede claro que tanto el Hijo como el Padre como el Espíritu Santo estaban desde el principio. Y los tres han estado en todo el tiempo, en la eternidad desde el principio.
Lo que pasa es que para efectos prácticos de esta economía, en este momento específico, ahí en Pentecostés, cuando nace la iglesia, entonces el Espíritu Santo trabaja desde adentro, de una manera más personal, más íntima, con unos propósitos que los vamos a ver específicos. El proceso de restauración de todas las cosas está ya en acción. Tiene que haber una remoción de las cosas movibles para que vengan las inconmovibles, el reino de Dios. En Hechos 3, 19 al 21, la palabra dice así: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea, el Señor está arriba, está siendo retenido, pero Él va a regresar. Hay un tiempo definido en que el Señor va a hacer eso en su plan. Hablándole a los hebreos, se cree que Pablo es el que habla la carta a los hebreos. Dice así el versículo 26 y 27 del capítulo 12. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que vengan las inmovibles. Dios está sacudiendo el mundo. ¿Ustedes se están dando cuenta? Que las economías se están cayendo, las sociedades, el pecado está corrupto, la dependencia de las cosas materiales. O sea, realmente cuando miramos desde una perspectiva humana, el mundo se está cayendo en canto. Realmente se está cayendo en canto. Yo estuve hace poco en un food show, ¿verdad? Yo me dedico a la venta de alimentos para sostenerme. Y estaba hablando con un americano y me dice: oye, ¿qué le pasa a Puerto Rico que está tan mal? Y yo le dije: bueno, que nosotros no tenemos una maquinita de imprimir papeles y filmarlo y gastarlo. Ustedes tienen una maquinita. Porque si ustedes le meten a su estado financiero, a ese balance sheet, los 18, 19 trillones de pesos que tienen en deuda, pues yo creo que la economía de ustedes no se vería tan bien como la de nosotros. Ya la deuda de ellos es tan grande que ni se habla de ella. Cuando estaba por los 11 o 12 millones, yo me acuerdo que 12 o 13 trillones era tema de todos los días. Pero ya de eso ni se habla. Es tan grande, todo el mundo sabe que algo va a pasar, lo que pasa es que no saben cuándo. Pero es una realidad que el mundo está en una situación bien difícil. Y yo creo que Dios lo está permitiendo porque, como acabamos de leer, Él va a remover las cosas movibles para que venga entonces su reino inconmovible. Génesis 9:13, Dios hace un pacto con toda la carne, ¿verdad? Mediante el símbolo del arco iris. Esto es una señal importante del deseo de Dios de restaurar todas las cosas que se había perdido con Adán y Eva. Mi arco he puesto en las nubes, las cuales será por señal del pacto entre mí y la tierra. Si ustedes se acuerdan en la gráfica que acabamos de ver, después del diluvio, cuando Dios hace ese pacto, muestra su deseo que va a restaurar todo, que no se va a perder lo que se había perdido en el Adán, y que Él tenía un plan. Gracias a Dios por ese plan, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos aquí. Y dentro de ese plan, Efesios 5, 25b, 27 dice así: Dios está preparando su iglesia, la esposa del Cordero, purificándola, separándola, santificándola. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Espíritu Santo obra como agente restaurador, preparando la iglesia para las bodas del Cordero. El Espíritu Santo obra en y a través de aquellos que han creído y puesto su fe en Jesús, y una vez nacido de nuevo son inmediatamente añadidos al cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso somos nosotros, familia.
Esta restauración de que estamos hablando también la vemos en el Viejo Testamento. Significa el reemplazo de la muerte espiritual por la vida espiritual. Y en Ezequiel 36, 25 al 28 dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos, y os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Así que ese plan de la restauración estaba ya. Y en el Nuevo Testamento vemos aquí en Tito 3, 5 y 6, dice este pasaje, nos revela que la regeneración viene de hacer nuevo, ¿verdad? De regenerar, es del espíritu muerto del ser humano, y la limpieza que hace aceptable a Dios la nueva criatura es una obra del Espíritu Santo de quien estamos hablando en esta noche. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó entre nosotros abundantemente por Jesucristo. El Espíritu Santo, la persona. El Espíritu Santo, la persona, puede comunicarse y hacerse real en nosotros. No podemos necesariamente verle, pero es real y puede impresionar, marcar, imprimir mucho nuestras vidas por medio de nuestro ser interior. El Espíritu Santo nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Y una de las maneras que nos habla es a través de la palabra muchas veces. Por lo menos a mí es a través de la palabra. Le voy a dar un pequeño testimonio breve, tratar de hacerlo en 2 minutos. Yo estaba una vez en la iglesia donde les dije ahorita, ¿verdad? Donde yo estuve en primeros 14 años dando los pasos. Y yo no cualificaba para estar en la junta, pero hacían falta varones. Yo era uno de los pocos que había en aquella iglesia. Me eligieron, yo dije que sí. Pero entonces cuando llegó la hora de hacer unos cambios, yo había propuesto una cosa que aparentemente no era lo correcto allí, ¿verdad? O lo que ellos pensaban. Pero como el pastor que se había ido había invitado a este predicador que era pentecostal, y ellos no son pentecostales, Church of Christ es una denominación de Estados Unidos bastante conservadora, de lo que llaman en inglés el Bible Belt del Sur, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, pero si el pastor lo invitó montones de veces a predicar, su mamá fue una de las fundadoras de esta iglesia y estamos sin pastor, pues ¿por qué no podemos velar? Sencillamente porque sea pentecostal. La cuestión es que yo pensaba que me iban a caer chinchas encima por ni tan siquiera proponer que invitara a este caballero. Yo tenía como 29 años cuando eso. Estaba bien nervioso, pero bien nervioso. Yo quería hacer la voluntad de Dios. Y al otro día era la reunión de la junta. Y yo dije, me van a moler. Y yo buscando de Dios y buscando de Dios. Y de momento, en Hechos 18:10, miren cómo el Espíritu Santo me habló. Desde el 9, dice, y está en rojo, son palabras de Jesús, para que por si acaso había duda. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo dormí, llevaba como 3 días sin dormir y esa noche dormí como un bebé. El Espíritu Santo me habló y de hecho la reunión al otro día corrió en el amor de Cristo Jesús. Así que Dios nos habla de muchas maneras, pero la palabra usualmente es la más directa, ¿verdad? Y siempre confirma, porque la palabra nunca contradice el Espíritu y el Espíritu jamás contradice su palabra. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo se comunica con nosotros de manera interior, no hay forma de entender eso si no vemos este versículo que está aquí, o este grupo, ¿verdad?, de versículos en 1 Corintios 2, del 9 al 14, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no las percibe, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que si se acuerdan de él al principio, cuando citamos Deuteronomio 29, ¿verdad? Que habían unos misterios que no íbamos a entender, pues este es uno de ellos. El Espíritu del Señor dentro de nosotros se comunica con nuestro espíritu y de alguna forma Él siembra esas verdades y ese camino para nosotros. Y qué bueno que depende de Él y no de nosotros, ¿verdad? Como el tercer miembro de la triple divinidad y deidad, Él es Dios. En Hechos 5:3-4, citando al apóstol Pedro, dijo: Ananías, ¿por qué llenas Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estabas tú en poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ven como en el 3 habla de mentirle al Espíritu Santo, y en el 4 claramente dice: has mentido a Dios. O sea que el Espíritu Santo sabemos que es esa persona que trabaja en una perfecta armonía con el Padre y el Hijo. Y como tal, Él es eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Hay algunos versículos que voy a brincar para efectos de poder cubrir la presentación completa, así que me perdonan, ¿verdad?, si no cubro todos los versículos, pero están ahí, ustedes los pueden ver. Y son cosas que la mayoría de ustedes lo más probable que ya sabe. Así que Él es eterno, es omnipresente, es omnisciente y omnipotente, las mismas características de las otras partes de la Trinidad. Sabemos que el Espíritu Santo es persona porque muestra atributos de personalidad, y nuestra hermana Isabelita habló mucho de eso, entre otros: intelecto, voluntad, sensibilidad. Si no tuviera esas características, pues no podríamos decir que es persona, ¿verdad? Y estamos hablando de la introducción del Espíritu Santo como persona y la obra que hace en nosotros, que es poco diferente a lo que hacía en el Viejo Testamento. El Espíritu Santo es el que se relaciona. Si no fuera una persona, nosotros no nos podríamos relacionar con Él, ¿verdad? Y aunque hay cosas que desconocemos, Él quiere que aprendamos a relacionarnos con Él. El Espíritu Santo es el don recibido del Padre cuando recibimos a Jesucristo, haciéndolo el Señor de nuestras vidas. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Juan 14:16, Jesús dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, Él a su vez produce fruto y reparte los dones a la iglesia como Él quiere, y equipándolos para su vida y misión. Ahí en Gálatas, déjenme buscar Gálatas aquí. En Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el fruto es el Espíritu, y todas esas características es lo que Él pone en nosotros. Realmente, si tenemos todas esas cosas, ¿nos hace falta algo más?
Si en nuestro ser interior tenemos el amor, tenemos el gozo, ¿verdad? Tenemos la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es más, si tuviéramos el amor solamente, prácticamente podríamos casi quedarnos ahí. Porque en Corintios, ¿verdad? 13 dice, si tuviese la fe de tal manera que moviese montaña, si tuviese y conociese todos los misterios y toda la ciencia, si sacrificara aún mi propio cuerpo para ser flagelado y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Y eso es el obsequio que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, por eso lo necesitamos. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esos son los dones que da a la iglesia. Porque sabemos, ¿verdad?, que la iglesia tiene una vida y una misión. Y sería imposible llevar a cabo la vida y la misión sin los dones del Espíritu. Y la persona que va a ir detrás de mí en estos estudios va a estar hablando del fruto y de los dones. Eso no me toca a mí, lo van a ver después. Pero sería imposible que hiciésemos lo que Dios nos llamó a hacer si no hubieran esos dones. Pero sí quiero recalcar algo aquí, es lo siguiente. La última parte de ese versículo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se acuerdan cuando hablamos ahorita de la analogía del arquitecto, el ejecutivo y el contratista? A la mente humana carnal puede mirar eso en diferentes jerarquías, como más bajito, pero realmente no lo es, son iguales. Pues así los dones de la iglesia, porque el que lo da es Él, como Él quiere, tenemos que aprender a vernos los unos a los otros de igual manera. Nadie es mejor que nadie. Ningún don es mejor que otro. Pablo decía, hay algo que tienes que no te haya sido dado, y si te fue dado, ¿por qué te jactas? Porque todo lo que tenemos nos ha dado el Señor, y cuando entremos en esa parte tenemos que mantener eso siempre en mente, que Dios nos llamó como un pueblo a trabajar unido. Y si al mundo le hace falta ejemplo allá afuera de una de esas cosas, es la unión. El Espíritu Santo es el que da testimonio de y a la iglesia. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Aquí ya vemos el Espíritu Santo activo en esa primera iglesia. Cuando se funda la iglesia lo vemos con manos en la obra. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era el Señor a través de su Santo Espíritu el que lo hacía. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ministrando, en Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Daba testimonio, en este caso, a la iglesia, ¿verdad?, que era lo que había que hacer. En Hechos 15:28 vemos que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. En Hechos 16:6-7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Cuando dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros hacer tal o cual cosa, a mí se me vuela el cerebro, ¿sabe? Hasta ahí llegó mi cerebro. O sea, yo no sé cómo era que él se comunicaba, pero es obvio que se comunicaba, porque a través del libro de los Hechos lo vemos constantemente. Y yo creo que el Espíritu Santo quiere comunicarse así hoy todavía. Si nosotros lo buscamos y vivimos en santidad, yo creo que lo vamos a ver.
Y yo creo que eso fue lo que el pastor está buscando, que empezó este año estos estudios del Espíritu Santo, porque él sabe que los tiempos que vienen son difíciles. Y a menos que sea en el poder del Espíritu, ¿ok?, va a ser difícil. Por ende, necesitamos que, como vemos en el libro de los Hechos, que cada rato decía, y fueron llenos, y fueron llenos, y fueron llenos. Era una cosa constantemente que sucedía. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes, el diablo ha tratado de confundirlo y decirle que usted no es hijo de Dios. Yo estaba en una escuela de pastores que me envió mi pastor anterior 2 semanas. Es un intensivo, uno empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Eso era corrido, Biblia, por 2 semanas. Y a mitad de la semana, aquel ataque brutal decía, pero ¿qué tú haces aquí? Pues si tú no eres ni salvo, ¿quién te mandó a ti para acá? Oye, me cogió un jato y me sacudió. Cuando yo llego para atrás, yo se lo cuento a mi pastor y él se echó a reír. Él se reía como si fuera un chiste, yo allí atribulado. Era un ataque satánico. Pero qué bueno que el Espíritu me dio testimonio de que éramos hijos de Dios, ¿verdad? Y que no estaba allí por casualidad. Había propósito. 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, nuestra carta sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo y expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Nosotros somos las cartas de Dios. Yo no sé si usted sabe, pero se supone que el no creyente vea nuestras vidas y sea como leer una epístola. Eso es lo que el mundo espera de nosotros, es lo que Dios espera que nosotros seamos para el mundo, que mire nuestras vidas y vea una epístola, que seamos cartas abiertas. Yo sé que no es fácil todos los días, pero con la ayuda del Espíritu se puede hacer. ¿Y sabe por qué yo sé que se puede hacer? Porque Dios no es loco. Y Dios no nos pide o nos muestra algo que no podamos hacer porque Él no nos quiere confundir. Así que si Él lo dice, es porque Él lo va a hacer. El Espíritu Santo hace posible la unidad de la iglesia, bien importante. Esta debe ser solícita en guardar la misma. Si hay unión es porque el Espíritu Santo lo pone. A nosotros lo que nos toca es proteger esa unión contra cualquier ataque, cualquier mentira, cualquier virus, cualquier bacteria que se quiera meter en la iglesia, ¿verdad? Y proteger esa unión, ¿verdad? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. El Espíritu Santo desempeña un papel único en la vida del creyente y la iglesia mientras Jesús está donde ante la presencia del Padre intercediendo por nosotros. Durante este tiempo Él es nuestro Paracletos. Es una de las palabras en el idioma original griego que se usa, que se escribió en el Nuevo Testamento, aquí traducida como el Consolador. Esta palabra Paracletos también tiene otros significados en su idioma original: guía, maestro, instructor, defensor, aboga, consolador. Jesús indicó que enviaría el Consolador, el maestro o instructor, a enseñar. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Verdad que usted ha escuchado alguna vez a alguien a lo mejor llevando un mensaje que a lo mejor no es completamente correcto o cierto?
Yo veo como el Espíritu Santo me pasa los versículos y me dice, no es por ahí, y empieza a darle Rolodex, vuelta al Rolodex, ¿verdad? ¡Shup! Así que Él es el que nos enseña todas las cosas. Jesús ya está allá con el Padre, el que nos enseña ahora es el Espíritu. Pero miren bien, nos enseña la doctrina de Cristo. Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. A veces no estamos preparados, pero hay una promesa de que cuando tengamos que hablar, Él lo va a hacer por nosotros. Primera de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece adentro en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando nosotros recibimos un mensaje, ¿verdad?, de acá al frente, pues el Espíritu Santo coge ese mensaje y lo traduce al nivel donde nosotros estamos y nos enseña donde cada uno esté. Yo he escuchado de testimonio que hay un mensaje, ¿verdad? Y de momento hay 5 personas diferentes con 5 circunstancias completamente diferentes. Y todas dicen, ese mensaje era para mí. Eso es lo que yo necesitaba escuchar. Pero ven acá, sí. Eran problemas completamente diferentes o circunstancias. ¿Cómo es que el mismo mensaje de un tema cubrió los 5? Porque el Espíritu Santo es el que hace eso. Él es nuestro defensor, Él aboga. El Espíritu Santo es quien aboga a nuestra mente y alma. Él nos convence de todo pecado y de justicia. Ahí no lo dice, pero eso es Juan, si no me falla la memoria, Juan 16. Vamos a buscarlo para no... Me perdonan el errorcito de imprenta que hay ahí. Estoy casi seguro que es Juan 16. Sí, Juan 16:8. Y cuando venga el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Míralo, sí, estaba en la derecha, no me fijé acá. Ok. Si el Espíritu Santo no nos hubiese puesto convicción de pecado, ¿dónde estaríamos todavía, verdad? En el mundo escogotado, embarrado. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Las palabras que muchas veces no sabemos decir por nuestra humana debilidad, hay un errorcito ortográfico. El Espíritu Santo utiliza el lenguaje necesario para llevar el mensaje. De igual manera, el Espíritu nos ayuda, dice Romanos 8, 26, 27, en nuestra debilidad, puesto que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Consolador. El Espíritu Santo, como el Consolador, es amoroso, fiel, sabio, seguro y activo. Juan 14:16 nos habla de que Él permanece para siempre. Juan 14:26, que ya lo leímos, habla de que Él nos recordará las palabras de Cristo. Juan 15:26 dice que Él testifica acerca de Cristo. Juan 16:13 dice que nos guía a toda verdad. Y Él es sabio porque Él conoce toda la palabra, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Él la escribió. Así que Él nos da de esa sabiduría. Él es seguro porque no nos va a confundir. Cuando nos va a recordar la doctrina de Cristo, podemos confiar en Él. Él es activo porque Él suple, ¿verdad? Cuando tenemos una necesidad. Dice la Escritura que si vieres a tu hermano y le dijeses bendiciones, caliéntate, chévere, lo vi bien, pero seguí caminando y no le proveí su necesidad, dice, ¿qué has hecho? De hecho, Jesús habla de eso en el tiempo final, dice, apartados de mí,
hacedores de maldad, porque tuve frío y no me vestiste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Señor, ¿cuándo no hicimos estas cosas? Y Él le dice, cuando no las hiciste a uno de estos. Pero el Espíritu Santo no es así, Él es activo. Él está en la obra y Él produce, ¿verdad? Él hace que cosas sucedan. Espíritu Santo es la persona. Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir nunca en el poder de Dios ni conocer la fuerza de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes saben que aquí somos más que vencedores en Cristo Jesús? Que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Así que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que confiar en el Espíritu que nos dice eso. Como persona, Él está íntimamente ligado dentro de las situaciones de nuestra vida diaria, comunicándose con nosotros, abriéndose a nosotros y buscando que nosotros nos abramos a Él en respuesta. El Espíritu Santo desde afuera apunta el camino y la dirección hacia Cristo, y una vez lo recibimos, entonces viene a ser morada en nosotros de una manera personal e íntima, hasta que Dios envíe por nosotros o llegue el final del mundo, lo que suceda primero. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo ahora mora en los creyentes. Estas escrituras confirman el pacto incurrido por el Padre y ahora manifestado conforme a su plan. ¿Se acuerdan el plan que vimos al principio, que lo llevé un poquito al dato histórico bíblico? Que desde el principio Dios había dicho, ¿verdad?, que iba a derramar de su Espíritu. Esto no es algo que surgió a final del día por casualidad, para resolver, para tapar un roto, no. Es un plan que Dios tenía bien trazado desde el principio. Y lo que estamos viviendo es el cumplimiento de ese plan en el tiempo que Él predeterminó que lo íbamos a ver. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando habla ahí de que el mundo no lo puede recibir porque no le ve, me acuerda las palabras de un pastor que yo escuché. Y decía, tú nunca le dirías a un ciego, oye, qué bonito está ese atardecer. Mira ese atardecer, qué bonito es, ¿verdad? Porque sería como torturarlo. No lo ve. Pues cuando le hablamos al hombre natural que no tiene a Cristo, tenemos que tener misericordia porque no lo ve. Tenemos que orar para que Dios se revele a él y nosotros dar buen testimonio y llevarlo con paciencia. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Juan 1:27 ya lo habíamos leído hablando de la unción que permanece en nosotros. El Espíritu Santo viene conforme a la promesa del pacto hecha por el Padre según el plan de la redención. Ahorita vimos cuando Pedro cita en Hechos 2 del 14 al 21, vimos Joel 2:28, pero le puse esas escrituras ahí por si alguien quiere después buscar, pues hay otras escrituras que hablan de eso. Dice que estas escrituras del Antiguo Testamento atestiguan del pacto incurrido y ahora manifestado conforme a su plan, porque estamos hablando, ¿verdad?, de la persona del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El plan que había en el Viejo, pero que se está manifestando ahora en el Nuevo. El Espíritu Santo como persona, enseña las Escrituras, tiene un papel específico dentro del plan de redención en el Nuevo Testamento. Su rol en la vida del creyente es más personal ahora desde adentro. Ya vimos que ahora mora en el creyente. Las Escrituras hacen una clara distinción dentro de esta etapa en su plan. Como dije ahorita, había cosas, ¿verdad?, que son diferentes. En algunas escuelas de pensamiento no es tan claro, ¿verdad? Algunos
hablan del Espíritu en el Viejo Testamento, otros en el Nuevo, pero Juan, aunque él estuvo, como dije ahorita, él estuvo activo siempre desde el principio. Juan 7, 37, 39 dice: y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. O sea que en el orden que hablamos al principio de la economía de redención, del plan de redención, el Espíritu Santo venía en un momento específico a morar dentro del creyente. La escritura en esta escritura podemos ver claramente dos tiempos. El presente mora con vosotros y futuro estará en vosotros. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ya lo habíamos leído ahorita, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en el presente, ¿verdad? Estaba alrededor de ellos, pero estará futuro en vosotros. Jesús habló de enviar la promesa del Padre y los manda a quedarse ahí en Jerusalén hasta que se cumpliese o llegase la promesa. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa del Padre, de mi Padre, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y eso fue lo que vimos que sucedió en Hechos, ¿verdad? Capítulo 2. Y aquí vamos a estar un tiempito, tenemos tiempo. Vuelvo y le digo, me gustan las gráficas, creo que las gráficas nos ayudan a ubicarnos en tiempo y espacio. Las tres etapas del creyente. Vemos ahí que se ve la salvación, vemos en el centro la santificación y vemos al final la glorificación. Hebreos 12, 14 dice, nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. El Espíritu Santo como contratista está con las manos en la obra, guiándonos y asistiéndonos en este proceso. Nosotros estábamos muertos en la vida, dice Pablo que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el fin era, teníamos acta de muerte, el infierno. Y el Señor nos alumbró, nos puso convicción y ocurre la salvación, ¿verdad? Y cuando el Señor nos venga a buscar, ¿verdad? Y este cuerpo de embuste, como digo yo, este cuerpo terrenal, animal, se convierta en espiritual, seremos glorificados y tendremos un cuerpo como el que Él tuvo. Eso está en 1 Corintios 15, pueden leer ese capítulo completito, es maravilloso. Pero eso va a pasar al final, y la salvación es en un momento cuando el Señor te llama, pero la mayor parte de nuestra vida, entre la salvación y la glorificación, está en el proceso de santificación. ¿Ves? El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a buscarlo un momentito. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Dios de paz os santifique. Y en Romanos 15:16 nos habla también, no sé por qué no pusimos la escritura ahí, me perdonan. Nadie ha alzado la mano con pregunta. Le dije al principio que si alguien tenía alguna pregunta, que alzaran la mano. Yo espero que sea porque se está entendiendo clarito. Versículo 16 de Romanos 15 dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean de ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está obrando en el proceso más largo de nosotros, que es el de la santificación, y Él nos va a llevar ahí, nos va a separar y va a estar con nosotros. Ahí se pueden ubicar de dónde es que estamos ahora.
crecimiento, recibimos de parte de Dios un nuevo tipo de vida y una nueva calidad de vida. Mas es importante crecer en esta nueva vida. Este proceso de crecimiento es una obra del Espíritu en nosotros. En Juan 17, 22 y 23 habla de que la gloria que me diste y les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Tenemos que crecer. Hablamos ahorita de la unidad de ser uno en el Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, dice que, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En esa parte de crecimiento, Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quien hace morir las obras de la carne es el Espíritu, cuando nos pone convicción y nos recuerda la palabra de Dios, ¿verdad? Filipenses 2:13 dice, porque el Dios que es Él entre vosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Colosenses 1:27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él nos dio a conocer eso para ayudarnos a crecer. Estamos ya terminando. El Espíritu Santo lleva al hombre a Cristo, edifica la iglesia y glorifica el nombre de Dios. La garantía de Dios, este es bien importante. Le da un sentido a uno bien tremendo de seguridad. Dice, por medio de su Espíritu Santo, Dios confirma y perfecciona la obra que inició con nuestra salvación hasta el día de la redención. Efesios 1, del 13 al 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Jarra significa garantía. El Espíritu Santo es como el sello, ¿verdad?, de garantía que nos protege, que nos guarda, que no va a dejar que nos perdemos. ¿Ves? Cuando uno tiene algo valioso, que es usualmente lo que uno hace, le pone un seguro, ¿verdad?, para poder obtener el valor si algo sucediese. Pues imagínense cuánto vale la sangre de Cristo. El Señor no iba a permitir que por aquello por la que la sangre de Cristo se derramó se perdiese. Así que Él nos sella el Espíritu en las arras. Necesito un varón que venga aquí un momentito, porque quiero mostrarle algo que me enseñaron una vez y me encantó y tiene que ver con este verso. Así que si un varón, alguien, Fred, tú puedes venir, estás ahí cerquita. Párate aquí para ilustrar esto. Amén. Aquí, así mismo. Pues el hombre se da la mano así, ¿verdad? Pero si uno de los dos jala, se puede zafar. Pero el Espíritu Santo nos coge así. Entonces suéltame, Fred. No, suéltalo tú. Ve, aunque Fred se suelte, él puede sentir que él se soltó. Él se puede sentir a lo mejor lejos en un momento dado. Pero el Espíritu Santo jamás nos va a soltar. Amén. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bueno que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. La obra del Espíritu Santo en un discípulo. No voy a leer los versos, ¿verdad? Los versos están ahí, ustedes después los pueden buscar, pero los voy a leer rapidito lo que dice que hace ya la obra en el discípulo. Dice, nos habilita para nacer de nuevo. Nos habilita para hablar como Dios quiere que hablásemos. Nos enseña, nos convence de pecado, nos da poder para ser testigos de Dios. Posibilita el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nos ayuda en nuestra debilidad. Habilita justicia y paz en nosotros. Nos habilita para abundar en esperanza. Nos santifica. Habilita el gozo en nosotros. Nos habilita para echar fuera demonios. Habilita
los frutos del Espíritu y reparte los dones como Él quiere. Y de ese fruto y de esos dones, como dije ahorita, van a venir las personas que vienen después de este servidor a compartir. Y cerramos con esto. Dice, la palabra de Dios tiene suficiente para sostenernos toda la vida. No hay nuevas revelaciones. El canon está cerrado. Lo que hay es iluminación por medio de su Espíritu Santo, el cual arroja luz sobre la doctrina de Cristo según nuestra necesidad y circunstancia. Hoy, mañana y siempre, hasta que Dios nos llame. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esto concluimos. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Se entendió? Clarito, lo podemos ver. ¿Sirvieron las gráficas para ubicarnos en el plan? Pase por aquí para que use el micrófono. Gracias. Es un pequeño testimonio que yo tengo. Cuando uno se convierte en la juventud, hay muchas tentaciones. Pero yo estaba bien convertida. O sea, cuando uno está convertido de verdad, no hay nada que te haga volver atrás. Porque la conversión es real, es verdadera. Y pues yo tenía una amiga cercana que antes de yo convertirme, pues ella me invitaba a estos sitios donde había licor y música, y ella me dijo, pero desde que te metiste a esa religión, ahora no quieres saber de nosotros, tampoco así, qué sé yo, y yo pues no quería que ella se sintiera mal, de que pensara que yo la estaba rechazando, ¿verdad? Y pues yo le dije, pues mire, te voy a acompañar, pero me voy rápido. Entonces, sí, aunque sea un ratito, qué sé yo. Entonces fuimos al sitio donde acostumbrábamos a ir y enseguida pues ella me dice, ¿y qué vas a tomar? Y yo le digo, una 7-Up con limón. Entonces ella me dice, ¿eso nada más? Y yo le digo, sí, eso nada más. Entonces me pone un palito de esos de licor, cuando se prepara un drink, para que la gente pensara pues que yo estaba bebiendo también, y pues ella sentirse como que estamos en el clan de lo que estamos bebiendo, como hacíamos antes. Entonces yo le digo, yo le hago el palito, lo saco, y ella me dice, ¿también? Entonces pues de repente el Espíritu Santo me pone a mirar cada mesa. Yo trabajaba en el gobierno federal cuando eso, era investigadora. Así que allí estaban gente del FBI, del Secret Service, de todas las agencias federales que nos reuníamos allí. Dios me pasa como una película y me presenta una mesa y me empieza como a mencionar los pecados: fornicación, adulterio, homosexualismo, o sea, una serie de pecados así. Entonces, inmediatamente esto no se puede explicar, pero se puede entender. Sí, esto no se puede explicar, pero se puede entender, porque el Espíritu Santo habla, es una persona. Y me dijo a mi corazón, no fue que fue en la mente, porque la voz salía, no era audible la voz, pero salía como del centro del corazón, una voz, como dicen los americanos, small voice, que es como una pequeña voz, pero que es dulce, que tiene autoridad y al mismo tiempo te consuela y te lo dice con una firmeza y va como que al grano. Y lo que me dijo fue, yo no pertenezco a este lugar. Yo me quedé. Yo decía, no estoy bebiendo, yo no estoy bailando, simplemente estoy aquí acompañando a mi amiga, pero él sabía que si yo le doy una puertita así al enemigo con una tentación, pues, o sea, no se le pueden abrir puertitas, porque el enemigo es bien astuto y arrasa. Y yo inmediatamente obedecí, porque yo quería obedecer. Y yo le dije a Mili, pues me voy, pero en un ratito, yo no pensé que era tan ratito.
Y yo le dije, sí, me voy, me tengo que ir. Y le di un beso y me fui. Y después me sentí como que tan y tan bien porque dije, Señor, gracias porque tú me estás cuidando, me estás protegiendo, me estás avisando de que estoy en un área de peligro. Tal vez otra persona pues no lo ve de esa manera porque depende de la relación que tú tienes con Dios y piensa que es religiosa o que exagerada o que... Pero no, cuando Dios nos ha llamado y nosotros somos escogidos, nosotros no podemos ir a todos los sitios y no podemos hacer ciertas cosas, no porque sea pecado, sino porque el testimonio de nosotros es bien importante y la gente pues lo va a ver como algo pues pecaminoso, como que adiós, pero este no es el que predica en la iglesia, este no es el que, y que hace aquí bailando y bebiendo, o sea, pues uno va a tirar el testimonio por el piso. Pues ese fue mi testimonio que lo quería compartir porque de verdad que yo sé que el Espíritu Santo le ha hablado a otras personas así también, como lo ha hecho conmigo. Dios le bendiga. Muy bien. Pues el testimonio que tú tienes es interesante porque dice el pueblo, hay un dicho popular, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿verdad? Y entonces también el profeta dice, te conviertan ellos a ti, tú no a ellos, ¿verdad? Y es verdad que el Señor dice pues que nosotros tenemos que estar en el mundo siendo luz del mundo. Así es que yo te doy gracias por este estudio que tú has traído, pura palabra, sobre el Espíritu Santo. Tú tienes un bosqueo donde tienes todas las citas bíblicas, lo tienes, ¿verdad? Pero lo reproduciste. Ok, entonces para que entonces la próxima reunión que tengamos, podérselo entonces distribuir a los hermanos, porque tienen las citas bíblicas, ¿verdad? Con todas estas. Si alguien lo quiere, lo puede pedir en la iglesia o se me puede acercar y con gusto yo lo produzco y lo hacemos. Pensé hacerlo, pero eran bastantes páginas, dije, no quiero producir de más ni de menos. La cita, ok. Pero si lo quieren, está disponible, ya está copiado arriba, yo tengo aquí. Sí, vamos a pedirle, ¿verdad? Que para la próxima reunión tengamos por lo menos el listado de los, no exactamente el estudio, ¿verdad? Pero el listado de las citas, porque ahí mismo entonces ellos pueden repasar cada uno de los conceptos que tú has traído esta noche. El jueves que viene no nos reunimos porque es Jueves Santo, entonces volvemos a los estudios el próximo 31, el jueves 31. La verdad que estos estudios de Espíritu Santo son bien importantes, porque como dice él, estamos en la era de la iglesia y con esta cosa de la economía de Dios, que él es ejecutivo y entonces Cristo es el arquitecto y el Espíritu Santo el contratista. ¿Quién es el que hace el trabajo? Contratista. Ese es el que está trabajando aquí en medio nuestro, en nuestras vidas, en la iglesia y en el mundo, porque Él es que está. Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que entonces venga el Espíritu. Así que aquí, hoy, ahora, en estos tiempos, en este mundo, quien está es el Espíritu. Así es que quiero también decirle a los hermanos que estamos orando por Nicole, la hija de Liliana, que iba a ser operada y que tuvo una serie de situaciones y que ya se operó hoy, que todo salió muy bien, que se oró mucho aquí en la iglesia, ya está en intensivo, no porque haya tenido problemas, sino para entender que todo vaya bien. Me parece que va a pasar como 24 horas en intensivo y todo es para la honra, la gloria del Señor, porque Cole presentaba un riesgo. Déjeme decir, sí, que como médico, sabe que el Señor, que nosotros los del Señor somos más para trabajar, nos dirige, nos guía. El Señor y más en los caminos de la fe y saben que nosotros
eso. Decir que por todo que estudió de lo podemos de Dios Señor.